y llega la doctora y les pregunta, ¿qué le pusieron? No, es que no es tanto, por eso gritó así, o sea, como experimentando con uno, ¿no? Yo así de no mames, o sea, pues esta siquiera está delgada. Hace rato me tocó con una de 100 kilos. ¿Sabes? No, pues es que ya ves que ya ni les puede uno decir nada porque ahora ya resulta que todo es violencia obstétrica, que no sé qué. Te sientes como en un laboratorio donde eres el conejillo en el que están practicando un montón de personas contigo. Ya no quiero estar aquí, por favor, ayúdame. Bueno, Y sí, pregunta, ¿conoces el parto humanizado? Sí, de hecho, había ido antes de decidirme por ir a la clínica del Seguro Social. Había ido a una clínica que hay aquí en la Ciudad de México, que es de partos humanizados. Inicialmente ahí iba a ser el tratamiento y todo, o sea, todo el seguimiento. Pero ya después o sea, me pareció un muy buen lugar porque tenían todo el equipo así súper a la línea, porque es una fundación. Entonces tienen sí tienen el recurso y ellos lo que hacen es hacer un estudio socioeconómico por cada persona. Y me explicaron que la prioridad para ellos es los partos naturales, pero que si en algún caso se llegara como a que no se puede y nomás no se puede, tienen ellos ahí las herramientas para que sea una cesárea. Me habían dicho que era pues todo iba a ser en una sala donde iba a haber pelotas, tapetes, difusores, ¿no? Para aromaterapia, que iba a estar una dula, ahí conmigo, aparte de la doctora que me iba a estar ayudando como a estas situaciones de respiración y todo, y antes nos iban a dar un curso de justo de respiración y de cómo llevar toda esta situación. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, ¿no? El curso. Y ¿Psicoprofiláctico no es? es ese, sí. Y de yoga incluso eran 3 sesiones, incluía 3 sesiones. Pero yo me desanimé cuando me dijeron que si alguna cosa se complicaba más todavía, que ellos no podían hacer nada por mí más que subirme a una ambulancia. O sea, era como solo te subimos a una ambulancia y ya no, tú eres la que eres responsable de ver a dónde te llevan, ¿no? Ah, permítame ver si lo entiendo. O sea que ahí no tienen un quirófano disponible para hacer un procedimiento si se requiere de emergencia. Sí, de emergencia no. Y un poco también en esta idea porque yo como tenía por el trabajo, tenía que ir al Seguro Social sí o sí también, hacer el seguimiento para lo de la incapacidad y todo esto, ¿no? Entonces, en el Seguro Social, desde que estuve en las primeras pláticas, nos dijeron que mi embarazo era ya pues se consideraba de alto riesgo, aunque no hubiera como alguna situación como tal, sino por la edad. Entonces, que ¿Qué después edad de tienes, treinta y perdón? cinco años, 36, en ese momento tenía 37. Bueno, todavía tengo 37. Ok. Sí, Lo vamos a editar entonces, ahorita con un pip. sí. Ah, no importa. Ok. Sí, no importa. 37 y ya me dijeron que era de alto riesgo, que había que estar, como muy pendiente de todo el tema de la tiroides, de la diabetes gestacional, o sea, como todo esto que puede pasar, a mí me podía pasar tan solo por la edad, ¿no? Esa fue lo que me estuvieron diciendo en el Seguro Social. Y cuando me dicen en la clínica Simigen se llama, que no tenían como esta capacidad de respuesta, aunque todo el seguimiento del embarazo sí, de hecho tienen un programa donde te daban como más cosas de tu paquete si permitías que te hicieran la prueba esta de la glucosa. Ok. O sea, ellos tienen como un programa en el que están haciendo investigación. Entonces, si tú les dabas como esa información, ellos te daban como, no sé, no me acuerdo, pero era así como un ultrasonido más extra o una cosa así para Ok. su estudio. Y yo había dicho, no, pues de todos modos me lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso en Simigen, yo digo, no, pues ya no, o sea, no quiero aquí. Pero más o menos ahí me habían explicado lo del parto humanizado. Aparte, yo había vivido unos años atrás en el desierto de San Luis Potosí,
y ahí van muchas chavas parteras a hacer retiros, a Real de 14, a Estación 14, hacen mucho, de hecho hay un encuentro de parteras cada año ahí en Estación 14. ¿Va? Sí, y hacen como, pues hacen ahí las pláticas, o sea, sí tenía el conocimiento, casi todas igual mis amigas que estaban allá en el desierto habían parido en sus casas, la mayoría en San Miguel de Allende, porque sé que allá hay como todo un movimiento más fuerte, ¿no? De parteras. Y sí, o sea, sí me habían contado cómo era. Ellas lo tuvieron en su casa, ¿no? Como todo esto de la contracción, la onda de comerse la placenta, ¿no? Sí, o sea, como muy, 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 muy natural. Entonces yo me había quedado como con esa idea, yo no lo quería tan natural, ¿no? Pero sí dije, bueno, algo no tan agresivo. Mi desconocimiento, o bueno, también un poco lo que hice al irme al Seguro Social, porque yo empecé a preguntarle a mis amigas, bueno, a las personas que conocía que habían parido en los particulares, y la mayoría, te juro que su respuesta era, yo les decía, ¿cómo fue tu parto? Y sin que yo preguntara, me decían, pero te juro que siempre empezaban con esta frase, iba a ser natural, pero al final, no sé qué, que el doctor dijo que no sé qué, y me hicieron cesárea. Y todos empezaban con esa frase, iba a ser natural. Entonces yo dije, no, pues es que en los privados sí creo que es pues una lana extra y es menos esfuerzo, ¿no? Y es menos tiempo. Entonces yo el error que tuve es que no investigué más, que ya existían hospitales privados que tienen parto, que te esperan, pues, ¿no? Sí, para parir, que no te proponen una cesárea ya, ya, ya. Entonces, un poco también me habían dicho, sí, pero es que sí es eso, es carísimo, ¿no? La verdad es que ahora lo pienso y digo, no me importa, o sea, con todo lo que sucedió, digo, pues sí me hubieran drogado, la neta, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí irme al Seguro Social, porque también en el seguro, en la clínica donde yo estaba, me decían, no, es que la clínica, el hospital que te toca, porque ya la clínica no, porque si es menor de 35, sí te toca en tu clínica, ¿no? A ti ya no, a ti ya te toca irte al hospital de especialidades, pero me decían que era una maravilla. O sea, todas las personas que tuvieron a bebés ahí me decían, no, y te tratan súper bien y son súper profesionales, tienen todo el equipo, ¿no? Y yo dije, no, pues sí, qué maravilla, ¿no? Pero algo que sí para mí fue una bandera roja desde el inicio, que empecé a dar el seguimiento, que sí dije, entiendo que es así porque pues así está el sistema de salud mexicano, ¿no? Pero sí no hay como un seguimiento con un solo médico, ¿no? O sea, como que todo el mundo manosea los papeles, o sea, la doctora que un día te revisó, pues al otro día no sabe ni qué onda y seguían, ¿no? Como con el expediente, pero sí es muy frío, ¿no? O sea, sí es pues un trato, pues muy indiferente, ¿no? Hasta llega a ser hostil, como de que tú vas como con toda esta esperanza y te tratan como cualquier cosa, ¿no? O sea, y siempre, y me tocó eso mucho, que ya estando ahí era como, pues todos los análisis que tenía que hacerme de sangre, porque en ese hospital me hacía todo análisis, los exámenes de la glucosa, todo eso, un montón de gente, ¿no? O sea, éramos así, teníamos que llegar a 6 de la mañana, 7 de la mañana y esperar 1000 horas, ¿no? Entrar solas, porque pues no puedes entrar acompañada, este, y ya, o sea, me acuerdo mucho que el día que mi embarazo, la verdad es que fue muy tranquilo, lo único que sí me detectaron fue hipotiroidismo y pues me dieron la levotiroxina. En un principio también me detectaron riesgo de preeclampsia y me mandaron la aspirina. Y de lo de la diabetes gestacional salí muy bien. Y todo el embarazo yo caminé mucho. Entonces, la verdad es que sí, no iba a ser un parto, o sea, ahora ya lo veo, ¿no? No iba a ser un parto difícil porque había estado caminando mucho, ¿no? Había estado como, también por mi cuenta, hacía mucha yoga. Entonces me metí a ver tutoriales de respiración, de cómo respirar durante el parto. Yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho en todo lo que viví, Una porque pregunta, perdón, una pregunta si no es mucha indiscreción. Porque hace poquito subí un video
en el cual yo menciono que el parto humanizado es un privilegio Sí. en general en América Latina. Más o menos, ¿cuánto tienes que invertir en un parto humanizado? Digo, tomando en cuenta que ibas a ir a una institución que ya está establecida y que tiene todos sus lineamientos y que supongo que tiene todo en orden también. Más o menos, ¿cuánto Sí, inviertes? a mí me iba a salir ya con el estudio socioeconómico porque soy profesionista, y con una habitación exclusivamente para mí, porque hay la opción de que no, en 30,000 pesos. Pues, eh, Sí, sí, o sea, sin la habitación exclusiva, porque la habitación incluía una habitación para ti nada más para toda el trabajo el trabajo de parto, respiraciones, las pelotas, ahí veía unas cuerdas solo para ti, la, esa misma habitación para la recuperación. Y esa habitación costaba 8,000 pesos. órale. Ahora, el control prenatal en esa institución, ¿quién te lo lleva? Ellos, Pero ellos son ginecólogos, son médicos o son sí. parteras. No, no, son ginecólogos. Son ginecólogos y de hecho, los mejores ultrasonidos que yo me hice fueron ahí. Sí, o Órale. sea, tienen un equipazo, ¿no? O sea, el bebé se veía, sí, y no tan caro. O sea, también, sí, no era el precio de salud digna, ¿no? Pero tampoco era el chopo. O sea, si eran, un estructural me salía como en 1,800. O sea, sí, ¿Eso te parece económico? aquí sí, porque en los hospitales privados están en 2,500 Órale. los estructurales, que son como los más clavados. Y las consultas me costaban como 600 pesos más o menos. Pero por ejemplo, el precio de ultrasonidos y consultas sí era fijo, pero ya los paquetes que incluían, es que también yo nunca contraté un paquete, pero en los paquetes, ya cuando tú lo pagabas, ya te incluían todos esos ultrasonidos. Incluía un estructural, incluía lo de la glucosa, varios controles sí, o sea, como varias consultas, ¿no? O sea, incluía todo eso. También otra de las cosas que no me dieron tanta confianza es que no tenían pediatra. O sea, también lo que nos dijeron fue, si el bebé nace y tiene alguna circunstancia, no hay pediatra, tú lo tienes que llevar a algún otro lado. Y eso sí era así como, no, pues tampoco quisimos por eso. Me parece extraño para una institución tan bien constituida que, Sí, que no cuenten con todas esas alternativas. Y vaya, por sí. ejemplo, hablando del parto en casa, personalmente, yo soy fan del parto humanizado, pero yo no promuevo el parto en casa. Ujú. Respeto quien lo hace, quien lo quiere llevar a cabo, pero para mí es un riesgo innecesario, para mí. ¿Sí? Sí, Obviamente, después de haberme criado en un hospital donde yo veía que había hemorragias obstétricas, donde la paciente convulsionaba, donde la paciente podía tener 1000 complicaciones, yo entiendo que todo lo que pueda pasar, va a pasar. Entonces, sí. prefiero estar en un lugar donde tenga todos los recursos para poder resolver lo que se pueda presentar. Esa es mi forma de pensar. Obviamente, si el lugar donde estoy atendiendo el parto tiene para que la paciente camine, que esté con su pelotita, que esté en una tina de agua tibia, estaría perfecto. ¿Sí? Pero hay muy pocas instituciones que tienen con eso, que cuentan con eso, incluso las privadas. Y acá en Mazatlán no existe. No me imagino, No, sí, me acá en imagino. Mazatlán no existe. La cesárea está a la orden del día por diferentes circunstancias, ¿no? Y bueno, entonces quedamos en el acuerdo de que sí es un privilegio tener un parto humanizado porque cuesta una cantidad importante de dinero. Sí, sí, es totalmente un privilegio, porque incluso cuando a mí me dicen, es que te hubieras ido al español, ¿no? O sea, y me dicen, y yo pregunto, ¿como cuánto cuesta en el español un parto así? Porque me decían, sí, es caro, pero te esperan, ¿no? Es más, ni siquiera sé si es humanizado. O sea, lo que me decían era como, El sí te parto. esperan, no te van a estar haciendo cesárea ya en ese momento. ¿Y cuánto? No, pues como 80, ¿no? Y digo, ahora que lo veo, digo, sí lo hubiera hecho. O sea, la verdad es que sí hubiera podido pedir prestado, digo, Oye, a vivir lo que viví. por 80,000 pesos te traigo para Mazatlán, te atiendo el parto, te hospedo en unos 5 estrellas. Sí, no, aquí, es que aquí sí es así como,
Porque al final, por ejemplo, o sea, toda la gente que yo hice mi encuestita, ¿no? Y todos me decían, era como, ¿y cuánto pagaste? No, pues como 60 ya con la cesárea, ¿no? Y tú, no, pues que 80, o sea, es que es muy caro. O sea, Entonces, faltaría investigar a qué se refieren con parto humanizado, ¿no? Porque sí, así como que un montón de conceptos y que no todo el mundo lo tiene muy claro. O sea, parto humanizado para mucha gente es que te esperan a que tengas un parto, pero que al final de exacto. cuentas te tengan en ayuno, no te dejan caminar, que te hagan episiotomía. O sea, puede ser que el parto humanizado que se imaginan es que solamente que sí las dejan tener su bebé por parto. Sí, yo creo que ya es que es un privilegio también ya que te esperen, pero bien trata, o sea, fue lo que yo vi, ¿no? O sea, como que estés en un lugar decente donde te traten no como militares, ¿no? O sea, como en un lugar donde haya un régimen así de blanco y negro y luego azul y si no morado. No, o sea, yo creo que en estos hospitales sí tienes como toda esta onda del cuidado, ¿no? De que te ponen una cosa en la panza y te están checando, de que está tu familia ahí contigo. Yo creo que eso ya es así un privilegio. O sea, ya deja todo el parto humanizado. El que esté ahí alguien contigo y puedas esperarte a que tengas como pues el parto tal cual, ¿no? Que no sea una cesárea, porque sí es bien, o sea, sí las cesáreas, yo lo veo que sí, o sea, por eso yo no quise irme en particular, porque dije, es que no me van a esperar. Pero también me fui al otro extremo, ¿no? Que fue el seguro social Voy a y que yo, platicar algo, perdón que te interrumpa. Y me voy a quitar dime, la camisa esta, pero así, abajo de mi camisa esta roja traigo una que es de esa institución a la que tú mencionas, porque yo trabajo para esa institución. sí, De verdad, yo trabajo para esa institución, no en un hospital de ese calibre como tú dices tu bebé, que déjame ujú, decirte, es el hospital ejemplo del país. En cuanto a personal y ujú, equipamiento, porque tienes todos los subespecialistas, o sea, seguramente te vio un materno fetal porque eras una paciente hipotiroidea y eres una paciente con 37 años y con riesgo de preeclampsia, seguramente te tuvo que haber visto un materno fetal en el transcurso de tu embarazo. Seguramente había terapia intensiva para tu bebé y terapia intensiva para ti también en ese lugar. Y especialistas y subespecialistas. Ahora, yo lo que entiendo que a ti te cayó muy mal fue la atención, ¿no? sí, desde el inicio. O sea, lo que pasa es que desde el principio, yo cuando les dije que ya me sentía mal, porque a mí me dicen, la última cita que tengo, ya con la doctora, ¿no? De las citas, que era otra, ¿no? Siempre eran distintas. Y me dice, mire, si no, usted no lo tiene yo fui el, el 10, ella me dijo como si no lo tiene el 8 de junio, viene el fin de semana, el domingo, el domingo 12, viene el domingo 12 y se interna. Entonces, se interna y ya vamos ahí viendo si le tenemos que estar provocando dolores o viendo, pero usted ya se tiene que internar el domingo 12. Y yo le dije, ok, pero el viernes 10 me toca la consulta en la clínica, porque llevaba los dos controles, en la clínica familiar y en el hospital Gineco 4, porque en la familiar era donde me daban la incapacidad y tenía que estar yendo a los dos. Entonces, ese viernes yo fui a la consulta para que me revisaran todo bien, el doctor me dijo, el bebé está ya súper acomodado, ¿no? Ya está así, listo, pero como te decía, yo caminaba mucho. Entonces ese día, saliéndome del hospital, caminé un montón. O sea, siempre mi meta diaria eran 10,000 pasos. Y ese día me eché 12,000, yo creo. Y ya a las 9 de la noche yo sentí como un empujón, ¿no? Así un pluk. O sea, luego sentí como un empujón así de, órale. Y de ahí ya vinieron las contracciones. Entonces, de las 9 de la noche me esperé hasta las 12, ya cuando ya estaban muchísimo más fuerte y ya a mi pareja y a mí nos dijeron como, no, ya váyanse al hospital, ¿no? No vaya a ser que no sé qué y ya mejor de una vez porque ya le duele mucho. Entonces, Pregunta, ¿por qué te ujú, esperaste ese tiempo para ir al hospital? porque sí me daban, pero no tan seguido.
O sea, como que se tardaba, tenía un monitor de una aplicación y primero me empezaron a dar cada media hora y luego cada 20 minutos y luego cada 15 minutos y ya cuando me empezaron cada 5 fue cuando dijimos, no, ya vámonos. ¿Quién te enseñó Por eso? sí, yo lo había leído, este, así como que en artículos y había visto la aplicación, que era como que en esta aplicación ya te dice, tú vas monitoreando y ya la aplicación te dice, ya vete al hospital, ¿no? Ya cuando es los periodos son muy cortos, sí, es como de ya. Y también había leído que hay personas que se aguantan, o sea, que se aguantan hacerlo en su casa, mejor lo de los dolores. Te Pero yo pregunto, dije, no, te pregunto para hacer énfasis en esto. Creo que tú eres eres una paciente o eras una paciente que está sumamente informada, que tomó el control de su embarazo y que sí, precisamente eso fue lo que te hizo tener también el control de tus emociones en ese momento, porque no debe ser nada sencillo sentir que algo se te encaja y después que empiezan los dolores y no alarmarse. ¿Sí? Y sí, de verdad, o sea, yo las admiro mucho cuando las veo que están con las contracciones y medio se ponen de ladito y aprietan los dientes, o las que gritan incluso también, porque aguantan. A lo que voy con el comentario es que tú eres una paciente muy informada y que eso para quienes nos escuchan deben de entender que es un arma. Bueno, es la mejor arma que pueden tener sí, ustedes, totalmente, totalmente, sí, porque sí. que sepan ustedes qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, las ayuda a mentalizarse y saber en qué momento sí y en qué momento no alarmarse tanto. Pero bueno, Sí, sí, prosigue incluso con tu historia. sí, con mi pareja veíamos cada semana, veíamos videos de cómo había evolucionado el bebé, de qué tamaño estaba, hay videos donde te dicen, te hablan del bebé, cómo está el bebé en esa semana, semana por semana existen en YouTube. Y después del bebé, de que te dicen, está del tamaño de una manzana y ahorita le está creciendo esto y le está desarrollando tal cosa. A la par, primero el bebé y luego te decían qué pasa con la mamá. Entonces, en estos videos dice, y bueno, y la mamá va a sentir esto y ahora va a estar sintiendo el otro. Y tal vez en esta semana le va a dar más hambre, o tal vez en esta semana le va a sentir que le crece de repente la panza, ¿no? Entonces, sí, sí me informé mucho y sobre todo porque me daba mucho miedo el parto. O sea, como que ahí sí, pues ante el miedo la información, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué me va a suceder, no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces fue cuando ya empecé a pensar en que tenía que, el arma más poderosa, ¿no? De un parto es la respiración y de la ansiedad en general también, ¿no? O sea, creo que el parto te lleva como a unos estados del cerebro donde la ansiedad se dispara y la adrenalina y todo se dispara. Entonces hay que, ¿no? Tranquilizarse, hay que, pues sí, tomar el control del cuerpo ¿no? Y la mejor herramienta es la respiración. Entonces yo hacía también muchos ejercicios, ¿no? De respiración, de yoga, de cómo hacerlo mientras cuando iba a parir, ¿no? Y cuando llego a la clínica me pasan, ¿no? Al área de urgencias, pero me sientan, o sea, nunca sentí un trato de, viene a parir o usted qué onda, ¿no? O sea, siempre fue como una más. Y en este hospital no es que todas las chavas lleguen a urgencias a parir, en este hospital que es tan grande, hay muchas chicas que llegan a esa hora porque se les pasó la cita de cuando tenían que ir y entonces para llenar el formulario, pues llegas a urgencias, te atienden, lo llenas, ya acabaste y te vas. Entonces unas no necesariamente son como una urgencia, sino simplemente van a llenar como documentos, ¿no? Y no hay quien clasifique Y qué paciente va primero y qué paciente va después. no, es que eso fue lo que a mí se me hizo muy raro que yo decía, bueno, si hay 10 chavas antes de mí y solamente una de ellas viene a parir, ¿por qué no nos meten a las que ya venimos, ¿no? Con esto, a otro, y ya las chicas que vienen por otra situación y que no están pariendo, pues ya las traten como con más calma, ¿no? Porque al final nosotras, las que íbamos embarazadas, pues ya llevamos un proceso que ellos además tienen todas las herramientas adentro, ¿no? Ya en sala, en todo esto,
para podernos ayudar, ¿no? O sea, yo cuando ya entro a donde me ponen en una cama, es que no sé bien los términos de las salas porque eran demasiadas, pero a la primera donde ya me subieron a una camilla y me empezaron a monitorear, ahí había en la esquina de esa sala, había pelotas, había tapetes, había un tubo para que hicieras, y yo decía, ¿por qué no me metieron ahí? ¿No? O sea, ¿por qué nadie me preguntó, Y había ¿vienes personas a...? usándolo, había personas utilizando esa área, No, porque no. he tenido la oportunidad de conocer a dos residentes de ahí de la Gínico 4 y me platicaron ambas que había una sala de prelabor, que es la que me acabas de mencionar, Ah, se lo entiendo. Ujú. y que pues algunas pacientes sí las mandan para allá, pero realmente no sé si está funcional o no está funcional. Y justamente ayer que platicaba con Brenda, la dula que te comento, me dijo que en Tijuana también había inaugurado un área que tenía esas características, que tenía todo pues para que la paciente tuviera un área de prelabor y que estuviera a gusto en el preparto. Pero no sé qué Claro. tanto funcionan en realidad. O sea, que estén ahí las instalaciones, no sé si garantiza que se utilicen o que haya quien sepa cómo utilizarlas de manera adecuada. Claro, es que yo lo que sentí mi caso fue mucha burocracia. O sea, era como, no te puedo pasar a ningún lado que te ayude a- al dolor, porque primero tienes que pasar por el médico que te va a decir si pasas o no. Si ya estás lista para entrar a estas salas o todavía no. Pero en todo ese tiempo pasaron, pues de las 12 de la noche que llegué a las 4:30 de la mañana. Bastante tiempo. Fue mucho. Entonces yo estuve sentada en la silla en las sillas estas de metal, en la fila, ¿no? Porque era una fila de chavas, esas 4 horas. Y esas 4 horas lo que yo hice fue, afortunadamente llevaba mis audífonos y había hecho una playlist de música para relajarme y estuve todo ese tiempo con los audífonos puestos, llevaba un aceitito de lavanda, me lo puse a respirar y a respirar y a respirar y a respirar y a pasar, ¿no? Así de que pasaba una y además se tardaban un buen con las chavas que pasaban, se tardaban un montón y pasaba la otra, ¿no? Pero llegó un punto, yo creo como 3:30 de la mañana, donde ya no había doctor. O sea, esa persona encargada de pasarnos para él decidir si ibas a entrar a urgencias o no, porque era eso, o sea, yo estaba en un filtro. O sea, el trabajo de todo esto del trabajo de parto las 4 horas estuve en un filtro, no estuve ni siquiera en urgencias, porque en ese filtro el doctor te revisa y ya te dice si entras a urgencias o no entras a urgencias. Entonces yo todo ese tiempo estuve en un filtro, En el las triage, 4 horas. ese pareciera que fuera el triage. Sí, es que era eso. Y realmente en ese momento, cuando yo estuve ahí, que me faltaban 2 chavas, y vi que llegó una chica que llegó, pero yo creo que no sé ella cuál fue el parámetro y sí la metieron luego, luego, ¿no? O sea, no sé si entonces sí es esta onda que te dicen, ¿no? Tú tienes que llegar al seguro gritando y, ¿no? O sea, casi, casi desgarrándote para que sí te atiendan, ¿no? Pero yo decía, o sea, yo dije, en lo que yo pueda yo ayudarme, pues lo voy a hacer, pero al final también ya fue algo contraproducente porque a mí todo el tiempo me anduvo del baño y no fui por miedo a que me doliera más, a que, no sé, o sea, como que yo decía, Mejor seguro me quedo aquí sentada, ¿no? Porque pues nadie me hacía caso, o sea, y te dan tu ropita y entonces yo con mi ropa aquí en la mano. Y ya, y lo peor, la verdad, es que fue cuando ya pude entrar con el doctor, ya a las 4 y tantos, porque yo ya iba con demasiado dolor, ¿no? Ya era así una cosa de ayúdenme, por favor. Y pues el doctor muy grosero, ¿no? O sea, yo le decía como, o sea, porque me decía, pues súbase, y yo así de, no me puedo subir, porque además era una camilla, yo creo, de súper delgadita y muy alta, ¿no? Y la chica que estaba ahí con él me ayudó a subir, pero después me empezaron a tratar súper mal porque yo le decía es que me anda el baño, ¿no? O sea, quiero hacer pipí y me decía, el doctor me dijo así como de, no,
yo no te recomendaría que fueras porque se te puede salir el niño, ¿eh? O sea, luego ahí van al baño y se les salen. Y yo así como, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, pues me sigo aguantando. Pregunta, en esa área específicamente, lo que estuvo mal fue la espera y fue el trato tan despectivo, inhumano, burocrático. Sí. Podrías decir, Y o sea, yo creo que fue inhumano totalmente, porque además yo ya estaba, de hecho cuando ya logré entrar a la sala del preparto esta, cuando la doctora me vio, sí fue así de, wow, ya está en 7, o sea, ya, porque el doctor este, el que me había visto al principio, dijo, tienes 5, sí, ya métanla, ¿no? Y entonces la doctora dijo, no tiene 5, tiene 7, y en 10 minutos no pudo haber dilatado 2, o sea, porque fue cuando me tardé nada en entrar, ¿no? Y entonces ya también la chava súper inhumana, ¿no? Diciéndome que ya no me quejara, que si yo no entendía que tenía que respirar, que para qué estaba quejándome, ¿no? Y yo no le dije nada, o sea, nada más volteé a verla como de, es que no lo podía creer. O sea, es tanta la información que te dan en el Seguro Social de no, aquí, híjole, lactancia materna, nosotros, súper profesionales, se supone que estás en la mejor en el mejor hospital de la Ciudad de México para parir, ¿no? Y yo no lo podía creer. O sea, el trato que me estaban dando para mí era como, es que no es cierto. O sea, esto mi mamá me lo contó que se lo hicieron hace 37 años. ahora, ¿No? una situación que me gustaría poner como recalcar, porque muchas veces pasa. El trato fue igual por parte de un varón que por parte de una mujer, ¿verdad? En ese momento sí, en el triaje totalmente. De hecho, sí, pues estaban como de malas. No sé, me tocó en donde tal vez querían irse y no se podían ir, no lo sé, pero sí era por parte de los dos. La chava, además la chava súper joven, ¿no? O sea, yo decía, todavía fuera una señora de 60, pues igual entiendo que no entiendan todavía esto de, pues esta situación de la violencia, ¿no? Pero una mujer tan joven, yo dije, es que no lo puedo creer, el doctor también era muy joven. Y ya cuando entré a la sala, ya que esta chava, igual me maltrató horrible, que me decía que me callara y todo esto, ya me tocó una doctora, ¿no? Una doctora como que me dijo, yo voy a ser tu doctora a cargo de esto, pero pues van a estar, los compañeros, no sé si se les dice pasantes o residentes, no sé. Residentes, ahí nada más Ah, es residentes. residentes, pues eran un montón. O sea, eran así como que una chava y luego, o sea, primero la doctora me preguntó un montón de cosas, luego la residente otra y luego llegaron otras dos y me preguntaron lo mismo. Y luego, pues la doctora les decía, ¿no? Que me tenían que poner un pato para que hiciera del baño porque ya tenía la vejiga muy, muy, muy grande, ¿no? De que no había hecho en tantas horas. ¿Querías hacer pipí? Sí. ¿No te dejaron ir a hacer pipí? No, el doctor, el de la entrada, el del viaje, me dijo que no hiciera porque se me iba a salir el bebé ahí. Sí, o sea, me dijo, no, no, que no deberías de ir porque, luego se le salen y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y yo así de, me estoy orinando. Ay, no, es que ya me acuerdo y me da risa, porque me ayudaron, bueno, me pusieron una de las chicas le explicaba a la otra que me tenía que poner el pato para que como que me drenaran. Y entonces no sé qué me pusieron, que como que me ardió espantoso y la chava le decía, y llegó, ¿no? Porque yo aventé un grito y llega la doctora y les pregunta, ¿qué le pusieron? Y le dice, no, pues que no sé, alguna cosa, ¿no? ¿Cuánto le pusiste? No, pues que tanto. No, es que no es tanto, por eso gritó así, o sea, como experimentando con uno, ¿no? Yo así de no mames, o sea, no puede ser. Después llega la señora, ya cuando estaba como en 8 o 9, me preguntaron si quería el Analgesia. bloqueo, ajá.
Es que cuando estás así, siento que también ya cuando va aumentando, mientras más va aumentando el dolor y la llegada del bebé, ya como que uno está, ya está como cerebralmente en otro lado, pero el dolor es muy, porque como que se desconecta la mente, pero el cuerpo duele mucho. O sea, para mí fue así como una cosa bien locochona. O sea, entonces yo les decía como, ¿me va a doler menos? Me decían, pues sí, o sea, menos de lo que ahorita sí. Y ya les dije que sí. Entonces llega la Anestesióloga. anestesióloga y dice, pero llegó con la anestesióloga llegó una señora que era como no, o sea, como la asistente, ¿no? La que le ayuda a inmovilizar a las personas. Mm. Pues sí, como alguien, pero como no doctora, sino una trabajadora ahí del Seguro Social. Entonces llega la señora y me dice, te voy a abrazar, como que o sea, literal te voy a inmovilizar, no te muevas. Y yo le dije, no, pues no, no me muevo, ¿no? Entonces la señora me abraza y me hace como conchita y ya nada más sentí como me inyectaron, ¿no? La verdad ni lo sentí, o sea, que digan, ay, que me dolió, no me dolió porque ni me acuerdo. Y y dice la señora, ay, no, pues esta siquiera está delgada. Hace rato me tocó con una de 100 kilos, a ver cómo le haces con una así. Y yo así de, no, pues qué bueno que no soy la de los 100 kilos, porque no quiero saber, ¿no? Guárdese su Y, o sea, comentario, por favor. sí, era como, y entonces de repente esa misma señora, ya era una señora pues grande, le dice a la otra como, no, pues es que ya ves que ya ni les puede uno decir nada porque ahora ya resulta que todo es violencia obstétrica, que no sé qué. Y yo así como de, o sea, como que yo siento que sí les dan esas capacitaciones, pero es gente que ya no está de acuerdo. O sea, como que es de, no, no les interesa, ¿no? O sea, no les interesa, este, pues sí, o sea, no, no les importa eso. O sea, como que lo toman por tomar, ¿no? O sea, como que son capacitaciones que les tienen que dar y que ellos, pero no es algo que realmente ellas estén convencidas. La realidad es que Y para que uno pueda aprender algo nuevo, cuando uno entra en una sala de clases, tienes que agarrar tus conocimientos viejos y dejarlos en una cajita afuera y entrar con la sí, mente abierta para poder escuchar y decir, bueno, lo voy a poner en práctica a ver si funciona mejor que lo que practicaba anteriormente. Pero muchas veces somos tan soberbios que ujú, somos incapaces de pensar que otra persona sabe más que nosotros. Y si lo ves más joven, peor tantito. El asunto de la violencia obstétrica generalmente es manejado por personas jóvenes. Sí, no siempre, pero generalmente es así. Que traen otra idea y otra forma de pensar y cómo una persona joven va a venir a decirle a los maestros cómo es que se hace. Si toda la vida lo han hecho así, lamento decirles, toda la vida lo han hecho mal. sí. Sí, no tendría por qué ser algo tan violento, ¿no? Tan, o sea, es innecesario. Y sí, o sea, la señora ahí como dando su choro y llegó cuando llegó la doctora también era como ruda, pero era un poco más consciente porque sí fue así. No sé qué otro comentario dijo la señora, alguna cosa se aventó que ya ni me acuerdo. Y la doctora le dijo, yo antes pensaba igual que tú y me caía bien gordo cuando empezaban a gritar. Pero el día que tuve hijos, mejor me quedé callada y mejor entendí que no tenía por qué tratar de esa manera a las personas. Y no es porque sea violencia o no sea violencia, sino porque tener un hijo no es fácil. Y yo ya mejor ni digo nada. O sea, pero como que eso, y si no hubiera tenido hijo la doctora, entonces sigue con la misma, ¿no? O sea, qué bueno que tuvo hijos. Y entonces eso, ¿no? Como también te sientes como en un laboratorio donde eres el conejillo en el que están practicando un montón de personas contigo y ahí y las del seguro están hablando como de sus cosas entre ellas, ¿no? Que si se peleó no sé quién con no sé quién, que si no le pagó la tanda a no sé quién. Y ya cuando dieron como las 5 de la mañana, me cambiaron de residente, o sea, ya era un chico, ya la chica que estuvo conmigo no era, ¿no? Y ya el chavo, la doctora le dijo, tú tú te vas a quedar con ella hasta que nazca el bebé. Yo te voy a ir diciendo.
pero tú te quedas con ella. Entonces ya el chavo, o sea, yo ya estaba en 9, duré un rato en 9 y me decía, yo ya no, o sea, yo ya no sabía de respirar, ya no sabía de nada, ya yo decía, ya es un instinto de supervivencia, yo lo Y la hacía como él me analgesia, decía. y la analgesia no funcionó. Sí, pero pues, de todos modos me dolió un montón. O sea, sí, ya en los últimos, en el 8 y en el 9 me acuerdo que eran unas cosas ya monumentales, ¿no? O sea, ya era un dolor. Sí, o sea, por ejemplo, yo sí, no, yo no sé si, yo pensaba que aunque me la pusieran, me iba a doler así. O sea, yo creía, tal vez no me hizo, no lo sé, pero era una cosa monumental, así yo lo nombro, ¿no? O sea, yo la metáfora que tenía con las contracciones mucho era como las olas del mar, ¿no? Que venían fuertes y se iban despacio y venían más fuertes y que alguna vez ya en los últimos eh, centímetros de dilatación iba a venir más fuerte, era como una ola inmensa, ¿no? Pero se iba a ir, o sea, era como la metáfora que yo tenía siempre. Entonces ya en los últimos momentos, así lo vi, pero ya con la ayuda de este chavo que para mí fue así un ángel, ¿no? Porque ya él me decía, como yo le decía, o sea, llegó un punto donde le agarré la mano y le dije, ya no me sueltes, o sea, ayúdame, ¿no? Porque yo sentía como tan lejanas a todas las demás que yo lo agarré y le dije, tú ayúdame. Y ya me dice, yo te voy a ayudar, ¿no? Y me da mucho sentimiento, ¿no? Esa parte porque sí fue así como, ya no quiero estar aquí, por favor, ayúdame. Y sí, o sea, ya después ya él me dijo como, vas a respirar, porque al final ya respiras al revés, ¿no? O sea, como que ya respiras pujando. Entonces era como, ahora vas a respirar así. Y ya llegó un punto donde me dijo, vuélvelo a hacer y ya nos vamos. Y sí, entonces ya me acuerdo que ya hice como la última respiración y me llevaron a la sala de expulsión y yo no sentí cuando nació. Yo creo que ahí fue donde más puede notarse la anestesia, ¿no? Porque el bloqueo, porque, no, bro, espera, una joya antes. Me dice la señora esta que me inmovilizó, me dice, es que yo no sé por qué te la ponen. No, es que a ti no te la deberían de poner, se la deberían de poner a las que tienen cesárea por obvias razones, pero personas como a ti no te la deberían de poner. Yo los tuve así. Yo cuando tuve a mis hijos, los tuve sin nada. Es que yo no entiendo por qué les ponen a ustedes y todavía les preguntan si quieren o no. Pero yo ya en ese momento ya era surreal. Yo no, ya era surreal todo lo que me sucedía. Era como una venganza eso, ¿no? Sí, Era sí. como ira con la vida. Sí, ya era, yo ya decía, no, ya, o sea, no puede ser que esta gente que atendió a mi mamá siga igual, ¿no? Y ya cuando nace el bebé, una, pues yo me concentraba en que el doctor me decía, puje así, y yo sí, ¿no? Pero había un montón de gente, ¿no? Otra vez un montón de gente. Y las señoras, que no eran doctoras, que son trabajadores del IMSS, que no sé qué hacían ahí, asistentes, enfermeras, no lo sé, no me acuerdo, no sé, porque además no tienen la amabilidad de decirte, yo soy tal y voy a hacer esto contigo, no sé quiénes eran, hablando de que no sé quién le debía la tanda a no sé quién, mientras yo estaba pujando para que saliera el bebé, ¿no? Entonces, entre todo eso yo no sentí cuando salió. O sea, yo no me acuerdo, yo nada me acuerdo de pujar, pujar, hasta que el doctor me dijo, ya no puje, ¿no? Ya salió. Y yo así de, órale, ¿no? O sea, no sentí. Sí sentí, por ejemplo, cuando salió la placenta, así tengo la sensación, ¿no? De cuando, pero el bebé no. O sea, el bebé no sentí cuando salió, hasta que el doctor me dijo, no, ya salió, ya deje de pujar, deje de pujar. Entonces ya después se llevan al bebé, nos lo limpian o no sé qué le hacen y me lo traen, ¿no? Al ladito, o sea, estaba en una plancha al lado de mí y ya me lo dan y ya desde ese momento ya me lo dieron, o sea, ya el bebé estuvo Pregunta, conmigo. cuando el bebé sale, no te lo ponen en la pancita. No, no, se lo llevaron a una plancha al lado Ok. Se me hace bien y extraño. sí, ya después que lo limpiaron o algo le hicieron, ya me lo dieron, me lo pusieron como aquí en el pecho
y ya, se lo vuelven a llevar para ponerle brazaletes, limpiarle la nariz, o no me acuerdo, porque yo medio volteaba, pero ya fue cuando el doctor me dijo, como en esos segundos me dijo como, a ver, ahora puje otra vez porque tiene que salir la placenta, ¿no? No hemos terminado, me dice. Y yo, bueno, entonces ahí sí me acuerdo que sí sentí. Y ya de ahí ya fue, me sacaron, todo lo hizo el chavo, ¿no? La doctora nada más lo veía, ¿no? Lo observaba, pero todo lo hizo este chico. Y ya de ahí me llevaron a otra salita donde nos compararon brazaletes, todo esto, pero ya me dieron al bebé. Pero vamos a tratar de dar una parte constructiva de todo esto. ¿Qué propondrías tú para que esto fuera mejor? Ay, híjole. Yo, el ejemplo que tengo, de todas mis amigas hippies, son mis amigas hippies extranjeras. Y ellas lo que me decían era que, o mexicanas que se iban a tener a sus hijos a Europa, Europa principalmente, porque en Estados Unidos no, las experiencias que yo escuché no eran como tan humanas tampoco, pero en Europa tienen como este modelo, como de estas clínicas donde, como Simigen, ¿no? Pero en serio, ¿no? Donde ¿Y puedes gubernamental? tener, sí, gubernamental. Sí, por ejemplo, una amiga que ha tenido dos bebés en Barcelona, ella le preguntan qué quieres, parto, natural, o bueno, parto o cesárea, no, pues quiero natural. Ah, bueno, entonces ahí está tu sala, ahí están las pelotas, ahí está la matrona, ahí, tú haz como todo eso, y ya si se llega a complicar, entonces hacemos cesárea. Ah, bueno, o Permíteme sea, una pregunta. Entendí bien. Le preguntan si quiere parto o cesárea. sí, le preguntan. Curiosamente, en España tienen un índice de parto cesárea por debajo del de nosotros. Nosotros tenemos un índice de parto cesárea como del 50%, es decir, la mitad de los embarazos son nacimientos por cesárea aquí en México. Y Ajá, no existe la posibilidad de decir cómo quieres que nazca tu bebé. En México no está normado. Y en España, que está normado, que la paciente puede pedir cesárea, prefiere tener parto. sí, Wow. sí, sí, o sea, pues porque yo creo que porque la gente ya está más informada, porque sí hay mucha información sobre la innecesaria, eh, sí, lo innecesario que son los partos, ¿no? Cesáreas. Michael Odent, digo, las cesáreas, sí. Michael Odent tiene un libro bien bonito que se llama La mamá es un mamífero, es un francés, y él habla de eso, ¿no? Él habla que las cesáreas sí, o sea, no las sataniza, lo que dice es, se hicieron para salvar la vida, ¿no? A mujeres que lo necesitan, pero hay un uso excesivo, ¿no? Y lo que me gusta mucho de ese libro es habla como paren las mamíferas, ¿no? Y como nosotras al final también somos como los mamíferos, ¿no? Y que, por ejemplo, esta situación en donde los hospitales tengan tanta gente, ¿no? Él lo comparaba como con las cerditas, ¿no? Decía, una cerda cuando va a parir, se va a un rincón, se va a donde nadie la vea, ¿no? A tener como ese trabajo de parto, a esa labor, y ya después como que permite que le ayuden, ¿no? Ya un humano, ¿no? Ya puede entrar, pero ese de donde le está doliendo, donde todo eso, va y se esconde. Entonces, ellos hablan por eso de eso, ¿no? Que tengas un lugar donde estés nada más tú, donde esté una persona que te esté acompañando, que sea como de tu super confianza o que quieras mucho, o las matronas, o la partera, ¿no? O la dula, ¿no? Que te esté ahí diciendo cómo, y que no sea como a mí me pasó, donde entran todos a meterte los dedos, ¿no? Porque al final pues, también eso me pasó, entraba uno, entraba el otro, y no, todavía no, no, no sé qué. Y pues no, o sea, sí creo que tendría que ser algo eh, más privado para que haya como menor índice también como porque yo creo que hay personas que no lo controlan y sí la mente les juega ahí en ese momento mal y ya es como se desesperan mucho, ¿no? El dolor ya llega a ser, me voy a morir, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que la ansiedad se pone como muy fuerte de no puedo con esto.
Entonces sí creo, o sea, yo creo que sí tendría que haber como más política pública sobre todo en la atención de los partos, porque no la hay. O sea, es algo muy genérico, ¿no? O sea, una operación de rodilla y un parto, creo que lo toman como en un mismo nivel, ¿no? Así como de, ah, bueno, está enfermo de todos modos, y nosotros no estamos enfermas, o sea, estamos pariendo. Entonces, creo que sí tendría que haber una política pública en la que hubiera vocación. Es más, o sea, si no hay una enfermera, así que yo lo que haría tal vez sería como una selección de personal, donde haya personas con vocación en ese sentido, que les guste ayudar a las personas a traer niños al mundo, porque lo que está es que está de chile, de mole y de pozole, y hay gente que tal vez heredó la plaza en el Seguro Social y no le gusta, ¿no? No le caga estar oyendo a las mujeres gritar. Y entonces, pues yo no sé, o sea, creo que sí habría que tener como más enfoque en la salud para que entonces se divida, ¿no? De, a ver, también preguntarles al personal de salud, porque también son bien ninguneados, ¿no? O sea, son como, pues a ti te toca eso y pues tú haces eso, ¿no? Y ya, pues eso te heredó tu mamá, pues eso haces, bro, ¿no? O sea, tú querías estudiar otra cosa, pero pues no, pues sí, o sea, no es lo mismo, entonces tienes una plaza, entonces la heredas, entonces pues haces lo que te toca, ¿no? Entonces Ahora, creo que perdón que te interrumpa, y va por ese punto. ¿Qué opinas tú entonces de que los hospitales en México, los hospitales públicos, son hospitales escuela? híjole, pues que es muy grave, porque es que también, no, o sea, también podrías meter a toda esta gente que está aprendiendo en otro lado, ¿no? O sea, en otro lado donde no corra el riesgo la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé qué residentes, yo no sé qué me echaron, ¿no? Que hicieron que me ardiera hasta el alma, ¿no? Y qué tal que era algo que si se les pasa la mano le hace daño al bebé, o sea, en momentos tan clave, creo que sí es muy grave que nos usen de esa forma, ¿no? Es más, yo creo que hasta al paciente le podrías preguntar, ¿o tú estás dispuesto a que las personas practiquen contigo? No, sí, no tengo ningún problema, ¿no? Pero el hecho de que ya sea como algo en automático de qué está pasando, quién te está viendo, por qué está pasando esto, no lo quiero, ¿no? O sea, tal vez haya personas que no tengan ningún problema y digan, pues sí, a mí me vale que lo hagan, pero tal vez hay personas que no nos gusta, ¿no? Que en un momento tan especial de nuestra vida, esté todo el mundo entrando, ¿no? A experimentar con nosotras. Entonces, sí, yo creo que sí, por eso insisto, ¿no? Como en esta parte en la que habría que obtener más enfoque en una reestructuración en el tema de la salud en general, ¿no? Porque está como muy abandonado, ¿no? O sea, como muy, como que los esfuerzos no están enfocados donde deberían, ¿no? Y hay personas bien valiosas, pero que tal vez no están haciendo lo que tendrían que estar haciendo en donde deberían de estarlo haciendo, ¿no? Entonces, sí, y esto, ¿no? Que por ejemplo el presidente diga, ¿no? Que Dinamarca, ¿no? O sea, porque a mí me criticaban alguna vez, ¿no? Como de, ¿y por qué nos comparas con Dinamarca? A ver, no, yo no soy, ¿no? O sea, él es lo que está diciendo, pero ni siquiera está tomando una dimensión de sus palabras, porque en México, tanto en la educación como en la salud, se basan mucho en los trípticos bonitos que te dan donde hay un muñequito bien padre, ¿no? Diciendo la lactancia es maravillosa, ¿no? O en la educación también. Yo fui profesora del CONAFE y me pasó un poco lo mismo. O sea, como que en la escritura, ¿no? Como en la técnica que ellos dicen tener, todo debería de ser, ¿no? Como wow. Pero tú no puedes hacer eso cuando estás yendo a comunidades donde no hay un acceso a la educación. Tienes que adaptarlo a cómo está en esa comunidad, ¿no? Tienes que adaptar un montón de cosas, pero no puedes tener la competencia que va a tener un niño de la Ciudad de México a uno de la Sierra de Oaxaca, ¿no? Porque los contextos no son los mismos. No, porque ahí lo que dicen es, pobreza es que no tengas internet o que no tengas tal cosa, ¿no? Y tal vez
El concepto no debería de ser así. Entonces, ¿qué hacen los niños de Oaxaca y Chiapas? Que se crecen pensando que son pobres, ¿no? Y no son pobres, porque son personas que salen y tienen algo de arrancar de comer a la mano, ¿no? Y eso no debería de ser algo catalogado así. Entonces siento que también es eso, o sea, como que todas los enfoques que le dan a las cosas son como pura publicidad, ¿no? Así de, ay, nosotros los buenos, ¿no? Y es, no, porque ni tienes idea de cómo están funcionando las cosas. Más que antes, yo creo que actualmente tenemos una política muy populachista, Ujú. que lo que busca es arrastrar a la masa mayoritaria, brindándole lo que le gusta. Y por ahí yo escuché un dicho que decía para el pueblo pan y circo, y, Sí, y que tires 200, 300 pesos al mes a una persona que tiene mucha necesidad, brinda que, bueno, fomenta a que esa persona que recibe el dinero vea a su líder como alguien top, como alguien guau, porque antes me lo robaban y ahora me dan 200 pesos, prefiero que se robe el 1 millón y me dé 200, aunque se robe 1 millón. exacto. Que no digo que se lo robe, ¿no? Aclarando, pero es un ejemplo. Ujú. Ahora, con el Sí, asunto de los hospitales como escuela, yo creo que desde mi punto de vista, tal vez lo puedas compartir conmigo, o tal vez no lo compartas, pero yo creo que sí, lo que sí debemos de hacer, lo que ya somos médicos de base, es estar en estricta vigilancia con nuestros residentes. O sea, no puedo dejar sí, al residente de que ande como un alma libre y haga lo que se le dé la gana, si previamente no verifique que tenga el conocimiento para hacer las cosas. ¿Sí? Y que creo que de pronto es lo que tiende a estar abandonado. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Yo ya hice residencia, sé cómo funciona la residencia, y que yo siendo residente a lo mejor hice, no sé, 500 cesáreas, atendí la misma cantidad de partos a lo mejor, pero mi supervisor de inmediato era mi compañero de mayor jerarquía, no era mi adscrito. Y siento ujú. que ahí es donde de pronto se deben de ajustar las tuercas, porque créeme que la habilidad de los médicos en México y en Latinoamérica es tanta por ese tipo de sistema que tenemos, de que nosotros sacamos la chamba, que debería de sacar una persona que tiene un sueldo por sacar la chamba. Sí, exacto. Sí, así lo vi yo, ¿no? Como que igual la doctora muy de, ahora sí que, como decía el programa, ¿no? Que lo hagan ellos. ¿No? O sea, y entiendo, o sea, sí es como están aprendiendo y todo eso, pero y a mí, como paciente, ¿quién me preguntó si yo quiero estar ahí siendo conejillo de Indias, ¿no? O sea, creo que sí, no tendría por qué ser algo de la regla, ¿no? O sea, y me cae mal, ¿no? Porque muchas personas, al yo subir mi historia, era como, pues vete en particular, pues vete con, o sea, sí, ya lo sé, pero el punto es, no debería de ser, aunque sea un público, no debería de pasar eso, ¿no? O sea, que uno se sienta como, pues tan violentado, ¿no? Entonces, sí, y totalmente, o sea, y ya cuando pues, ya está uno allá adentro y ni modo, ¿no? Tienes que aguantar que todo el mundo entre y te haga de todo, sí tener como el control, ¿no? O sea, si están al mando de alguien, como que monitoreen lo que están haciendo, ¿no? Porque sí puede haber muchos errores. A mí en las respuestas del video que subí me ponen unas cosas que digo, no, qué horror, ¿no? Así de, o sea, me acuerdo de una respuesta de una chava de, no, y mi bebé se murió por no sé qué, y es de, no, qué horror, ¿no? O sea, otra chava igual me ponía como, si tú hubieras estado mal, o sea, que hubiera sido como un parto complicado, esas 4 horas que nadie te hizo caso, el bebé se pudo haber muerto, ¿no? O sea, si hubiera sido como algo más fuerte. Pero al final no, o sea, dimensiono, ¿no? O sea, veo estas cosas y dimensiono lo que pudo haber pasado y digo, no inventes, o sea, Fue bien. qué suerte, sí, qué suerte. Y sí, la verdad es que de- tenemos muchas carencias, y yo creo verdaderamente que la principal carencia es la falta de empatía que podemos llegar a tener algunos. Y me incluyo porque en algún momento, en esas 36 horas que estaba de guardia, que no había comido, a lo mejor le hice la cara mala a una paciente. Como tengo redes sociales y hay mucha gente que me ubica de cuando yo era residente, ese doctor me atendió y me atendió muy bien. Ujú. Y no me creo el comentario más bueno ni el más malo, porque probablemente la persona que la atendí mal en algún momento no tiene redes sociales y no tiene para ponerme un comentario. O Ujú. simplemente me ve y dice que no vale ni la pena tomarlo en cuenta, pues. O sea, no Sí, todo.
no todo lo hacemos bien. Desafortunadamente por la estructura en que aprendemos los médicos, y el cuerpo humano debería recibir más respeto, y sobre todo las mujeres cuando están dando a luz, cuando están teniendo a su bebé, deberían tener el máximo respeto, el máximo, máximo respeto. Sí, Se trata de romper círculos, creo yo. sí, sí, totalmente. Y ser como más, pues ahora sí que más humanos, ¿no? Con la otra persona que está sufriendo, pero está como tan sistematizado, ¿no? El dolor o ver a tanta mujer como en esa circunstancia que ya es algo muy normal, ¿no? O sea, tratarlas como sea. Entonces, sí, sí, creo que, creo que sí eso, ¿no? Como también darle a los partos el valor que se merece, ¿no? O sea, como o sea, todo, o sea, renombrarlo, ¿no? Decir, no, 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 no lo estoy operando de una rodilla, ¿no? O sea, está teniendo un hijo y creo que sí falta como volver a valorar eso, ¿no? O sea, decir, eh, no está gritando porque le duele porque sí, ¿no? Sino su cuerpo está trayendo una vida al mundo, ¿no? Entonces, pues ser más empáticos con ese dolor también. Sí, 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 definitivamente. Y creo que este tipo de anécdotas, si llegan a las personas correctas y las personas lo escuchan, yo siempre tengo un dicho, si de 10 personas que me escuchan, de que me oyen, 3 escuchan y una aprende, ya es ganancia, ¿no? El 10% del total que tengamos que aprenda es una ganancia enorme. Te lo digo porque aparte yo también soy docente, doy clases de ginecología obstetricia en una Ujú, facultad de medicina, y tratamos de enseñar al estudiante desde que está en la universidad. Llega, preséntate y di qué vas a hacer. claro, Di quién eres, o sea, no eres el intendente, que sepa que no eres el secretario, que sepa quién eres, que eres el doctor Guerrero y que vas a atenderla en tal situación y que lo que se le ofrezca te puede hablar. Pero sí es complicado ir cambiando el chip, si ocupamos más gente que vaya haciéndolo y también ocupamos más gente que se queje. La realidad es que sí, no pueden pensar que es normal que los traten así. Es que fui al seguro y es normal que me traten así. No, todos los que estamos ahí recibimos un sueldo y tenemos que trabajar de manera adecuada. ¿No te gusta tu chamba? Renuncia, vete. sí, Haciendo daño, definitivamente. Última pregunta. sí. Te acabo de mencionar que tenemos como un 50% de cesáreas en México. Ujú. ¿Crees que eso es culpa o es totalmente responsabilidad de quienes atendemos a las pacientes embarazadas, o que es una responsabilidad compartida entre embarazadas y ginecólogos, o solamente de un solo lado? No, yo creo que es compartida, porque nosotros como pacientes sí tenemos que informarnos. O sea, eh, pienso que también el hecho de que no haya como información, ¿no? En ese respecto de decir, bueno, ¿qué me está sucediendo durante todo el embarazo? ¿En qué condición estoy? ¿Cómo está el bebé? Todo esto, ¿qué le está pasando? ¿Cómo debería de estar acomodado? También es como una decisión, ¿no? Que se le deja al doctor. O sea, es como de que pues él decida, ¿no? Y no creo que tenemos que decidir en conjunto. Y es bien válido, ¿no? A mí me tocó en la sala en la habitación de la recuperación, una jovencita que estaba conmigo, me decía que ella tenía 18 años, su experiencia totalmente distinta a la mía en el hospital, le fue súper bien y me decía, no, no, yo les dije, yo no quiero esperarme, a mí no me hagan estar que me duela, a mí háganme cesárea. Y la chava de 18 años además decidió que fuera cesárea, ¿no? Entonces es bien respetable. Hay gente que dice, yo no tengo ni por qué pasar por ese dolor, ¿no? Y está bien, o sea, que si así lo deciden, está bien, pero sí hay como una cultura ahorita en general de rápido, fácil, ¿no? En corto, ¿no? Entonces sí creo que tendría que haber un poco más de información de decir por qué no a la cesárea, porque sí hay mucha información de por qué sí, pero no hay información de por qué no, ¿no? Visita mi perfil, te vas a dar cuenta porque yo digo por qué una cesárea no es necesaria, porque es mejor un parto. Pero yo creo que es la razón por la cual no tengo tantos seguidores también.
De pronto, Sí, no, si no sigues, si no sigues la bolita de nieve, la ola, sí te quedas. Y te quedas con la gente que te quiere escuchar, que también eso es bueno, es válido. No tenemos que ser virales todos. Pero, sí, pero sí es importante que haya quien lo diga, que no soy el único, créeme, hay un montón de ginecólogos que yo veo que respeto por el contenido que tienen y que dicen es mejor tener un parto que una cesárea, mejor para el bebé. Incluso yo en mi práctica privada, yo promociono el parto. Tengo 3 años como médico privado y únicamente he atendido 2 partos. ok, Y yo lo bien promociono, poquito. y yo lo promociono de verdad. O sea, Ujú. me preguntan, doctor, ¿cómo es mejor que nazca bebé? No, pues ya les explico por qué el parto es mejor. Mejor hágame cesárea. Bueno, yo programo la cesárea, me desocupo bien tempranito y si todo Ujú. sale bien, al día siguiente te doy de alta y yo ya no sé de ti, bueno, a la cita del puerperio, pues, pero a mí me acorta mucho los tiempos, me lo vuelve Claro, muy fácil, me lo vuelve muy fácil a mí. sí, Y muchos pacientes dicen que quieren tener parto, pero en realidad me están diciendo, doctor, pero todo viene bien. Sí, sí, todo está bien, el cordón, pero no está enredado el cordón. No, o sea, sí, sí, pero no pasa nada, pues. Pero de verdad todo está bien, pues, así puedo tener parto. Mejor dígame que quiere cesárea, señora, no me esté, exacto. o sea, no me esté moviendo la cabeza porque yo no entiendo indirecta. Me dice bien y hacemos lo que usted quiera. Al final de cuentas, está pagando por un servicio y no creo que tenga nada de malo decir que en lo privado se paga por un servicio. Sí. Sí, y sí, o sea, es bien válido, ¿no? Te digo, o sea, quien dice sí, no, ya vaya, ¿no? Vaya al dolor. Pero también es eso, o sea, es que no hay esta información donde nos digan, este, respira, ¿no? O sea, eso te va a pasar, pero tu cuerpo lo puede soportar, ¿no? O sea, creo que sí también, igual es eso, ¿no? Hay tantos casos de violencia, tantos casos donde nos ha ido tan mal con esta poca empatía, ¿no? Con el dolor en general, que hay gente que dice, no, yo pasar por eso, ni loca, ¿no? O sea, no quiero pasar por esa situación, Tiene porque en razón. realidad sí hay como es muy poco empático, ¿no? Que gritas y entonces ya, uy, no, qué horror, ¿no? Cuando debería de ser, no, pues es una ola más, ¿no? Y de todas las que van a venir, pero van y viene, va y viene, o sea, sí hay como esta falta de información que, por ejemplo, parteras, dulas, pues sí lo dan, ¿no? O sea, sí te explican, Pero cuesta, pero, pero cuesta, ¿eh? pero cuesta, Pero, no es gratis. sí, sí, eso no es como que en el sector salud, público haya esa información. Entonces sí creo que, por ejemplo, ahí es donde habría que reestructurar, ¿no? O sea, como este, toda la idea y el sistema de salud para con esto. ¿Sale? Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Hasta Buena pronto. noche. Buenas noches. Bye.